Gloria a Dios. Déjalo ahí, gloria a Dios. 1, 2. 1, 2. Pero yo voy a tener que llevarme entonces aquí adelante. Ustedes van a mover. ¿Cómo lo van a hacer? Ok, lo que importa es que van a empezar es que me escuchen bien. Está bien. Está bien. Sí. Entonces, hablábamos de que cuando estudiamos teología podemos combatir la falsa doctrina. Una persona, una iglesia que está llena de la palabra, cuando viene una enseñanza falsa, va un predicador. Yo recuerdo hace muchos años en mi iglesia, cuando iba un predicador con un mensaje de esos sazonados que no tienen base bíblica, la iglesia se alborotaba. Y eso era todo el mundo. Que yo quería ir a un cementerio y levantar gente y una emoción y una cosa. Pero que en realidad esa emoción es como una espuma que se va cuando no está realmente del Espíritu del Señor. Y mi pastor, viendo eso, decidió prohibir, básicamente, él prohibió invitar predicadores. Y duró como 2 o 3 años que solamente él y tal vez una muy rara excepción, alguien que él conociera, porque las personas le decían, lleva a este predicador, que eso es una joya. Y cuando iban decían todas las cosas que tú dices, pero ¿de dónde sale esto? Entonces él fue purificando la iglesia con la palabra y luego que pasaron un par de años, un día recuerdo yo que fue un predicador y dijo un sinnúmero de cosas rarísimas y los mismos hermanos que hace años se alborotaban, estaban tranquilos. Por eso que él dijo, no es así por tal cosa. Y una joven que decía, pastor, pero eso está raro por tal cosa. Y ya estaban alimentados. Entonces la falsa doctrina no va a entrar porque ya están bien alimentados. Entonces también vemos que amamos a Dios porque dices el mandamiento, amarás a Dios con tu mente, con tu corazón. Entonces, con nuestros pensamientos amamos al Señor cuando le dedicamos tiempo a aprender su palabra. Entonces fueron varios beneficios que dimos. El que no pudo estar, se acerca luego a un compañero y los escribe. Hablamos de que glorificamos a Dios también. Una iglesia que conoce la palabra de Dios puede mostrar lo que es un verdadero cristiano. Porque hay personas que van a una iglesia, tienen un mal testimonio y luego las personas dicen, pero ese cristiano va a esa iglesia y hace también tal cosa. Pero cuando estamos bien fundamentados, le mostramos a Cristo a los demás. Hablábamos entonces de las ramas de la teología sistemática. ¿Cuáles son algunas de las ramas de la teología sistemática? Esto es teología sistemática 1. Patricia. Exactamente. Teología propia. Carlos. Las escrituras. ¿Qué más? Los ángeles. Pues tenemos los ángeles, tenemos el Espíritu, tenemos a Cristo, tenemos al pecado, la salvación, el Espíritu Santo. Pero todas esas cosas están relacionadas con Dios, porque los ángeles son creación de Dios. El pecado es transgresión de la ley de Dios. El hombre es creado a imagen de Dios. La salvación es de Jehová. Entonces, toda la teología sistemática, todas las ramas dependen de Dios, que es el que nos da también las escrituras. Y cada vez que hagamos una pregunta, ¿qué creó Dios? Bueno, creó los ángeles. Siempre va a ser el sujeto principal, Dios, en la teología sistemática. Sistemática es porque es organizada. Todavía eso lo vamos luego del repaso, vamos a avanzar esto. No se preocupen por eso. Como dice Patricia, teología propia se refiere a la teología que estudia a Dios. Es decir, a Dios el Padre, también incluye la Trinidad, la existencia de Dios, pero es como una teología pura. Se llama propia porque es como teología propiamente, el estudio de Dios. Porque todo es teología. Estudiar de Apocalipsis es teología. Pero literalmente teólogos es estudio de Dios. Por eso la teología propia solamente se enfoca en el Padre, en la Trinidad y en más nada. Entonces, ¿qué más hablamos?
¿Alguna pregunta? Yo creo que ahí está bien. Bueno, entonces, el día de hoy vamos a continuar con nuestra introducción a la teología sistemática. Uno podría preguntarse por qué estudiar teología sistemática, por qué no solamente estudiar, si ven el pensum, ustedes tienen el Pentateuco, los libros históricos, los evangelios, el Evangelio de Juan, los sinópticos. Cada grupo de libros se estudia aquí, pero ¿por qué hacer 3 materias para estudiar teología sistemática? La teología sistemática tiene varios beneficios. Y lo primero que hace la teología sistemática es que simplifica y aclara los distintos conceptos de la Biblia. Por eso le he escrito esto acá. La Biblia utiliza la palabra regeneración 2 veces, en Mateo y en Tito. Pero solamente en Tito se refiere a la regeneración de los creyentes. Es decir, de un inconverso, el Señor con su espíritu lo transforma para que sea creyente. Hace una nueva vida. Entonces, acá le he puesto el versículo, la palabra regeneración y cómo se escribe en griego. Cuando lo vemos en Juan, no utiliza regeneración, sino que Jesús dice nacido de nuevo. Imagínense que usted está haciendo un estudio, lo que va a hacer la teología sistemática es que va a simplificar esto. En Santiago, él dice que nos hizo nacer, pero fíjense que aquí dice nacido de nuevo y nos hizo nacer, pero en el griego son 2 palabras distintas. Todas son distintas. Entonces, cuando tú la lees en el original, tú dices, pero demasiadas definiciones distintas. Es lo mismo, es diferente. En Efesios dice que somos hechura, que es esta palabra, tixo, suya. En Gálatas dice que es nueva creación y en Efesios dice que es nuevo hombre. Cuando tú lees esos textos, te estás dando cuenta que está hablando de lo mismo. A pesar de que sean palabras en griego distintas, que se hayan traducido de diversas maneras en español. Y lo que hace la teología sistemática es que propone conceptos, en este caso, regeneración. En el concepto de regeneración, ya uno abarca, bueno, es que el Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo, es una nueva vida, somos creados en Cristo, es una nueva creación, soy un nuevo hombre. Entonces, pero todo eso en la teología sistemática se simplifica como teología, como regeneración. Es cuando decimos, por ejemplo, Trinidad, Trinidad no está en las Escrituras. La Trinidad entonces está abarcando un grupo de doctrinas, un estudio de lo que dice las Escrituras del Padre, del Hijo y del Espíritu, que ambos, los 3 son Dios, y lo está uniendo ¿a qué? A que en Trinidad, en ese concepto, ya yo tengo una multitud de versículos y de argumentaciones que me simplifican. Entonces, lo primero que hace la teología sistemática simplifica y aclara. Dígame. Sí, correcto. La quise poner porque en español muchas se parecen, pero en el griego son distintas, que es el idioma en que se escribió. Este es el primer punto de los beneficios que nos da la teología sistemática, que es que simplifica y aclara los conceptos bíblicos. La teología sistemática hace afirmaciones que se llaman proposiciones teológicas. Cuando nosotros decimos Jesús es 100% Dios, 100% hombre. La Biblia no lo dice literalmente. Nunca Jesús dice yo soy Dios. Pero si tú le das a una persona que estudia la Biblia, solamente la Biblia, ¿cuánto tiempo él llegaría a llegar a esas conclusiones? Probablemente se muere y no la encuentra, porque la iglesia tiene siglos desarrollando su doctrina. Entonces, una persona empieza en Génesis. Hay personas que me dicen, voy a empezar a estudiar la Biblia. Voy a empezar en Génesis. ¿Qué tú crees? Digo, no empieza en Génesis, empieza en Juan. O empieza en Mateo. Aunque Mateo, tal vez la gente empieza en Mateo porque es el mismo libro del Nuevo Testamento, pero Juan es mucho mejor para iniciar. Yo cuando era inconverso leía los evangelios, me petaron un Nuevo Testamento, me regalaron en la universidad, en la UAS. Y cuando yo iba de camino, en la guagua, que una eternidad uno dura en esos tapones,
Yo iba leyendo mi Nuevo Testamento y empiezo en Mateo, luego veo en Marcos y digo, pues se está repitiendo todo. Luego voy en Lucas y digo, pues está repitiendo ya por 3 veces. No leí Juan porque yo dije, no lo va a leer 4. Entonces, pero es que cuando yo leía, por ejemplo, gentiles, yo pensé que eran personas buenas, gentiles, amables. Gentiles. Pues eso es lo que significa. Y cuando el Señor me convirtió, yo entonces volví a empezar a leer ya con otros ojos de que yo decía, wow, esto es cierto. Esto es verdad. Es increíble. Esta es la palabra de Dios. Entonces yo empezaba a preguntar preguntas en una hoja y después se la llevaba a los hermanos. ¿Qué dice aquí? ¿Y esto? ¿Y esto? 30 preguntas. Entonces, ¿le escribieron bien? La teología sistemática hace proposiciones teológicas, que son afirmaciones resumidas de verdades de las Escrituras. Cuando decimos, por ejemplo, Dios existe, Dios es uno y existen 3 personas. Ya eso es una afirmación que está resumiendo un mundo y nos ahorra a nosotros muchísimo tiempo. ¿Puedo borrar? No. Ok. ¿Quiénes no vinieron la semana pasada? Venancia. Aparte de Venancia y Pura. Bien. Sí, pero yo sé que el audio estaba horrible. ¿Cómo? Ok. Ok. Entonces. Entonces, si ustedes se fijan, la teología sistemática lo que está es resumiendo mucha información para que sea más fácil de digerir. Todos nosotros hacemos teología sistemática, porque teología sistemática es teología organizada. Si yo te digo a ti, ¿cuál es la relación entre las buenas obras y la salvación? Y tú me dices lo que tú piensas, tú estás haciendo teología sistemática, porque tú estás organizando. Tú no estás cogiendo un versículo de todo lo que tú has estudiado. Bueno, el salvo, el que es verdaderamente salvo, hace buenas obras. O sea, tú estás haciendo una afirmación teológica. Tú estás sistematizando. Porque la Biblia, la teología sistemática utiliza palabras que no están en la Biblia. Se crean conceptos nuevos para tú resumir. Cuando pueda borrar, me dicen. Pero, una sola pregunta, a ver si tengo el concepto adecuado. Correcto. Yo lo simplifiqué de esta manera. La teología sistemática es una forma de que sale solamente central de un versículo en específico. O sea, que puede ser que abarque todo lo que tenga que ver con ese tema. Pero no un versículo. No, por eso. La bíblica, ves todos los versículos de un tema. No, o sea, por eso yo hago que la diferencia, o sea, de la teología bíblica es que la teología bíblica solo agarra, por ejemplo, un versículo. Un concepto. O un concepto, ¿verdad? Y lo aplica. Pero entonces la sistemática lo que hace es que busca todos los conceptos. Todos los versículos que hay que hablen sobre el mismo tema. Eso hace, o sea. Carlos, ayúdame. Bueno, la teología sistemática se enfoca en temas relacionados con los atributos de Dios. Correcto. La teología sistemática es un forma ordenado, bíblicamente, usando los libros que te hablan de los atributos de Dios. ¿Cuáles son los atributos de Dios? Es soberano. La soberanía de Dios. La soberanía de Dios. O sea, la teología sistemática se va a ir a la Biblia y va a buscar todo lo que se puede que hable sobre la soberanía de Dios. Mira la definición. Yo creo que tú llegaste tarde. La definición de la semana pasada decía, yo di una definición de teología sistemática, decía, la teología sistemática es un resumen ordenado con nuestras palabras de lo que dice toda la Biblia acerca de sus doctrinas principales.
Es resumir las doctrinas, resumir verdades. Vamos a ponerle así. Así se entiende más. ¿Por qué necesitamos la teología sistemática? Simplifica y aclara los conceptos bíblicos. Y el segundo punto es que la Biblia no está organizada como una enciclopedia. O, vamos a poner acá, la Biblia no es un diccionario bíblico. Que yo voy, busco un concepto, sangre. ¿Qué significa la sangre? Ah, pues significa la vida, o representa la vida. La Biblia no está así, no es un libro de conceptos. Déjame buscar el Mesías. No es así. Sino que Dios reveló su palabra a través de historias. Historias que sucedieron, reinados, cartas a personas con necesidad, iglesias. Y en esa revelación hay doctrinas y podemos aprender. Pero como la Biblia no es una enciclopedia bíblica, yo necesito entonces organizar la teología. La Biblia dice que debemos defender la fe. Judas dice que contendamos por la fe. Pero a esa fe no se refiere a la fe de salvación, sino al conjunto de creencias que tenemos en la fe cristiana. Para yo poder defender la fe, yo necesito conocerla. Y para conocerla tengo que organizarla. Porque es que el libro son 66 libros. Es demasiado. Uno nunca termina de estudiar las escrituras. Hay personas, por ejemplo, que estudian una rama de la teología sistemática, escatología. Tienen 25 años estudiando escatología. Y no han terminado. Y siguen sacando libros y siguen descubriendo cosas. Porque es muy profundo. Hay diversas posturas. Entonces voy a borrar. Ansel, tengo que tenerlo así. ¿Cómo te lo pusiste? Mira ahora. Mira a ver cómo es el asunto. Nos ayuda acá. Amén. Nos ayuda a estudiar gran cantidad de contenido bíblico, porque nosotros no tenemos todo el tiempo del mundo. Es imposible empezar desde cero.
Nosotros confiamos en los cristianos del pasado y también en los de hoy. No hay forma de empezar desde cero. Si tú desconfías de todo, no vas a poder tener una doctrina completa antes de morirte. Va a quedar en el aire. Entonces, la necesitamos porque nos ayuda, ya que hace esos resúmenes, a aprovechar todo eso. Si empezamos desde Génesis, cuando terminemos en Apocalipsis, vamos a tener 10.000 preguntas. Si no, nada más queremos leer la Biblia. Yo nada más voy a leer la Reina Valera, no voy a leer ningún comentario bíblico, no voy a escuchar a nadie. No hay forma, es imposible. Entonces, a veces los cristianos vemos la teología como eso es de los maestros, pero hay una realidad y es que todos somos teólogos, porque todos tenemos doctrina, todos pensamos algo de Dios. Incluso un ateo piensa cosas de Dios. Dice, bueno, si Dios existe, no es bueno porque permite el mal. Él, si existe, por ejemplo, un agnóstico dice, Dios, si existe, no puede ser conocido. Porque él trabaja en lo espiritual y yo lo más creo en lo físico. Es decir, está haciendo afirmaciones de Dios. Y no solamente los teólogos son cristianos, hay teólogos musulmanes, hay teólogos budistas, porque es el estudio de Dios. En nuestro caso es una teología sistemática cristiana. Cristiana, tiene ese apellido porque está fundamentada en la fe cristiana, Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora, el tiempo es Limitado o finito, pues. Sí. Entonces, vimos beneficios de estudiar teología, pero hay algunos peligros de estudiar teología sistemática. Y es bueno que lo tengamos pendiente.
Ok. Peligro de estudiar teología sistemática. Hay pastores que le dicen a sus ovejas, hay iglesias que tienen prohibido ir a institutos. Muchísimos pastores. Que bendiga. Porque a veces ha pasado que una persona va al instituto y luego va a su iglesia y hace división, provoca división. Entonces, vamos a primero ver el primer punto. Tenemos una fama a veces en los institutos, pero es porque se descuida esto. Esto es importantísimo. Conozco casos de personas que se enfocan tanto en el estudio sistemático, de doctrinas y cosas muy profundas y siempre están aprendiendo, pero llegan siempre al mensaje, nunca llegan a la parte de adoración, siempre van al mensaje. Ellos ya eso está calculado, al pastor le entregan a tal hora. Y a esa hora llegan porque lo que importa es la doctrina, la palabra. Yo solamente quiero estudiar la palabra. Entonces, descuidan que la adoración, congregarse, porque si yo tengo 1 millón de estudios, más maestros con maestría, con doctorado en teología en internet gratis, yo tengo mi relación con Dios, yo puedo ir una vez al mes, yo no tengo que ir, estar con esa fiebre de ir tan seguido a la iglesia. ¿Para qué? Yo lo que tengo que estudiar la palabra. Descuido el evangelismo, porque yo no tengo tanto tiempo para eso. Tengo que enfocarme en el estudio. Y eso va matando a la persona. Y las personas se va enfriando, se va descuidando, porque no está viendo todo el panorama de las escrituras. Solamente quiere aprender, aprender y aprender. Entonces, vamos a poner el punto que le comenté. ¿Cómo lo pongo? Imagínense, por ejemplo, que un hermano está estudiando teología sistemática, está estudiando el calvinismo, pero pertenece a una iglesia que es arminiana, es decir, pentecostal, y él está yendo a una iglesia bautista. Son dos posturas distintas. Cada vez que él vaya a su iglesia, él se va a sentir, tú puedes ver, deberás ponerte en otro lado. Él se va a sentir que mi pastor no está predicando esta doctrina de Calvino y va a crearle en él que tristeza. Pero luego va a empezar a hablar con un hermano, pero mira que aquí no predican la palabra de Dios. Porque ya entiende, que ya ha sido iluminado con esta doctrina elevada. Entonces, ¿qué se genera? La persona se sabe en su propia opinión. Y empieza a causar divisiones. Y hay iglesias que se han dividido por ese tema. Yo conozco una iglesia que hubo un grupo de personas por ese tema y hicieron otra iglesia calvinista y se separaron de los arminianos. Y dice, wow, pero ¿qué realmente quiere el Espíritu? ¿Realmente Dios está tan interesado en eso para dividir una iglesia? Wow, eso es terrible. Las divisiones de iglesias son terribles. Entonces, puede causar división. Vamos a poner orgullo. Ya yo lo había puesto. Dígame. Sí. Pero también debe ser como los líderes deben estar como manteniéndose. ¿Qué está ahora mismo? Porque a través de los tiempos han surgido varias teorías. O sea, eso es ahora la que se menciona, pero quizá antes fue otra. Pero el calvinismo no es de ahora. Pero, por ejemplo, Calvinismo es de los tiempos de Lutero. También está, sí, pero es como por tiempo, que se va introduciendo en la En este país el calvinismo tiene un auge ahora porque las iglesias de Miguel Núñez, Otto Sánchez, son 4 iglesias más o menos. La de Sujel Michelén, que ellos son auspiciados por el ministerio de Estados Unidos, el Southern Baptist, que se trabajan en conjunto, dan dinero, ¿para qué? Para traer esa línea teológica a este país. Ajá. Sí, Carlos. Esa línea que usted menciona, hay muchas que yo le he estudiado. Hay muchas que pueden favor. Y realmente, digamos, eso lo dan en el tema de la teología sistemática. Ok. Va basado a eso. En lugar de líderes, por ejemplo, han traído diferentes ramas. Por eso todo el tiempo está
todo el tiempo estaba. Lo que pasa es como es lo que usted dice, aquí en República Dominicana, da más tiempos atrás, la más era pastora que podía tener. Sin embargo, a la diferencia de otros países como Estados Unidos, Argentina, el miembro de la iglesia, tenía que entrar al instituto que estudiar una vez. Sin embargo, aquí es la diferencia, por eso que es un tema así como calvinismo se viene desarrollando al paso en este país, pero eso está todo el tiempo. Sí, pura. Y la otra sí, porque por ejemplo la otra es el judaísmo, que también eso tiene también su... Dicen judaizantes. Ha causado, sí, ha causado también división en inglés, no sé de una ya. Y entonces son como que, para mí, sí a la iglesia hay que educarla en cuanto a biología, pero también esta responsabilidad de que podamos estar pendientes de qué es lo que se está moviendo para nosotros también en estudio bíblico, entre ya contrarrestar. Cuando tú dices judaizante, esos judíos son personas que dicen que tú tienes que creer en Cristo y obedecer la ley de Moisés. Son exactamente los judaizantes que dicen que son mesiánicos, pero mesiánicos porque creen en el Mesías que va a venir. Sí. Y entonces las personas se confunden. Entran a los cristianos, este judío, pero creen en el Mesías. Ellos hacen judíos. Creen en el Mesías, pero ya vuelve. Y a mí me gusta eso. Lo que la hermana Patricia dice que ya que estamos en esta doctrina, pentecostal, no de los calvinistas, no de la línea de Lutero y Exacto. de esa línea. Entendamos nuestra doctrina y en lo que creemos y afirmemos eso, porque esto se puede dar por ejemplo. Mucha gente, yo conozco iglesias que se han vaciado, porque el boom de Miguel Núñez lo ha atrapado, porque a veces sus iglesias no tienen formación teológica firme y estable. Y entonces, ay, tampoco a veces cosas nuevas, que le cambian la sabiduría. Y se ha visto, y Amén. para irse de esta angustia, para que Miguel Núñez, de otro, porque otra cosa. No, son iguales. Sí, pero que Hay algunos que enfatizan un poquito más en una cosa que en otra, pero todos son calvinistas. Yo conocí a una persona hace varios años en el aeropuerto. Yo iba a dar un servicio en el aeropuerto y yo siempre le decía Dios te bendiga. Y él me respondía, pero una vez él me hizo una pregunta. Y la pregunta fue, ¿tú crees que el Dios del nuevo pacto, del que vino a hablar Jesús, es el mismo Dios del Antiguo Testamento? Yo me fui con eso pensando y un día me tocó llevármelo a él. Y cuando íbamos, por ahí por camino por acá, por otro lado, para el este. Y cuando él me dijo, ¿tú te acuerdas de la pregunta que yo te hice? Y decía, ahora, entonces hacer otra pregunta. Y yo le digo, sí, dime. Él me dijo, ¿tú sabías que el Dios del antiguo pacto se saciaba de sangre? Ya tú sabes por dónde viene. ¿Verdad? Entonces me dice que, y el nuevo, entonces, él me dice a mí, es un Dios, el del antiguo pacto, y el del nuevo pacto es otro Dios. Y yo no, que él cuando comenzó a hablar, yo escuchando, me contradictaba por lo que yo sabía, por lo que yo conocía de la palabra, tal como le he aprendido, Amén. por lo que he aprendido. Todo confrontaba, todo era como contrario. Entonces, ¿qué buscaba? Dígame lo que él buscaba. Después me di cuenta, hablando específicamente con él seriamente, con el tema, confundirme. Confundir. Pero ¿qué sucede con lo que la hermana está diciendo? Y es que estamos faltos de entendimiento. Cuando estamos faltos de entendimiento, cuando no estamos arraigados a lo que creemos, entonces cualquier cosa puede movernos, cualquier cosa puede confundirnos. Por cualquier cosa podemos irnos de iglesia en iglesia. Podemos incluso hasta llegar a un pecado feo. Porque a él decirme a mí de que no era el mismo Dios, cuando él dice la palabra que es el mismo Dios, el de antes, el de ahora, el de siempre, él me trató de confundir por lo que yo sabía. Y esto iba totalmente en contra de lo que ya hubiese aprendido. Entonces él me dijo, ¿tú quieres ver? ¿Tú quieres ver?
mira, yo te voy a dar ese libro. Y yo le dije, ok, dame el libro. Cuando yo comencé a comparar el libro que él me hubiese dado con la Biblia, era una locura. Era un disparate. Ujú. ¿Usted me entiende? Claro. Si entonces yo hubiese tenido un conocimiento, no hubiese tenido conocimiento de la palabra, pues entonces fácilmente yo hubiese estado con él en una cosa masónica, que de eso era que él hablaba. Ok. En una iglesia y una cosa esa masónica. Entonces, lo que a nosotros nos falta es justamente lo que nosotros estamos haciendo ahora. Llenarnos de entendimiento, tener conocimiento. Miren, algunos puntos que queden claros. El ejemplo de los judaizantes o el ejemplo que tú das, masónico, no se puede poner en la misma canasta que una iglesia de Miguel Núñez o de Otto o Sugel. Porque Otto, Sugel y Miguel son nuestros hermanos. Y ellos tienen una postura cristiana histórica y nosotros tenemos otra, pero somos hermanos. Ahora, tú tienes que tener la madurez de poder. Yo, por ejemplo, puedo escuchar, yo escucho mucho a Sugel y a Miguel. Es decir, yo me alimento de los bautistas, de los calvinistas y de los arminianos. Yo soy arminianismo, pero clásico, que es el de Arminio, que es distinto en algunos puntos al arminianismo más popular. ¿Qué pasa? Pero yo lo estudio y lo que más yo estudio son los bautistas porque esa es su fortaleza. Ahora, los judaizantes, Pablo dice que sean anatema, que lo corten. Pablo aceptaba, por ejemplo, estaba un grupo de cristianos y no le ponían la ley de Moisés a ellos. Y estaba con los judíos y los judíos obedecían la ley de Moisés y creían en Cristo en los tiempos de Pablo y Pablo tampoco tenía problema. Pero cuando dijeron que tú tienes que guardar la ley, tú estás invalidando el sacrificio perfecto de Cristo. Él dice, no, eso yo no lo tolero. Él si tenía que circuncidar, si tenía que afeitarse, no importa, está bien. Esas son cosas secundarias. Pero lo esencial del evangelio no lo va a negar. Ellos se dividen, por ejemplo, en lo mesiánico y lo que son lo que son más Ortodoxo. ortodoxos. Y entonces ellos, por ejemplo, el punto diferente que ellos tienen, porque el Nuevo Testamento o lo mesiánico conocen la ley y saben todo lo que hay en la ley, aunque no estén bajo la ley en realidad, sino que son salvos ahora por la gracia. Pero entonces, la única diferencia es que ellos tienen el Antiguo Testamento y el Nuevo no lo aprueban Exactamente. sí mismo, y que no creen en Cristo como el Salvador, ni nada de eso, sino como quizás como algún Amén. profeta más o algo así. Sí, hermano. Yo creo que a la corriente de personas cristianas, evangélicos pentecostales, que idolatran esta. Eso es muy común. Que Y ponen su bandera, que es Yeshua, que no, tú le estás cambiando el nombre. Jesús significa caballo. Una cosa así, cabeza de caballo. Y tú dices, pero ¿qué es esto? Está blasfemando. Entonces, ya es una secta. A Giovanni. Claro. Entonces, debemos entender una doctrina sólida. Debemos de saber identificar quiénes son nuestros hermanos. Porque si nosotros perseveramos en la fe y Miguel persevera en la fe y Sugel, vamos a estar eternamente allá adorando juntos. Eso no puede ser que porque alguien no esté de acuerdo conmigo en posturas, por ejemplo, en este caso es la soberanía de Dios, lo que nos difiere. Cómo el calvinista interpreta la soberanía. Ese es el tema fundamental, la salvación. Ok, yo no estoy de acuerdo con esa postura, pero no somos hermanos. ¿Tú crees en el nacimiento virginal de Cristo? Que Jesús es Dios, que Jesús va a volver, que nos va a juzgar. Si las doctrinas esenciales de los credos, de los primeros credos de los apóstoles, son iguales. Porque estamos hablando de que eso se desarrolla con Agustín en el siglo IV y luego con Calvino en el siglo XVI. Es decir, no debemos de, porque una persona que es calvinista, que es bautista, satanizarlo. Porque el Espíritu de Dios está bendiciéndonos también a ellos. Y también bendice a la República Dominicana con los pentecostales. Exactamente, exactamente. Miguel Núñez me ha aportado mucho. Amén. Y Miguel Núñez, pues yo he ido una vez a la iglesia de él, he ido un par de veces, y le dijimos, nosotros venimos de una iglesia pentecostal, quédense allá, uno que nos dice.
aprendan todo bien, pero quédense en su iglesia. Un día me encontré a Sugel en un supermercado y andaba con un amigo mío. Ese es Sugel. Y nos devolvimos. ¡Vamos! Y entré y lo saludé porque yo lo admiro mucho, porque él me ha bendecido bastante realmente. El Señor me ha ministrado muchísimo con Sugel. Yo hasta le di un abrazo porque es algo muy... ¿Puedo dar un abrazo? Y él me dijo, ora por mí. Es decir, ellos automáticamente no dejan como que tú lo idolatres. En una conferencia que yo tuve de apologética con Miguel, cuando nosotros lo saludamos, Miguel, vamos a tener una foto, él dijo, el mortal Miguel. Ellos entienden, mira, ellos te apagan. Dice Sugel en una prédica, si ustedes me conocieran, no quisieran que yo fuera su pastor. Porque como tú lo ves que predica tan bien, tú dices, no, ese tipo es todo, ¿no? Pero es tu hermano. También tiene sus fallas. A diferencia de muchos de nosotros que tenemos que tener un saco, que tenemos que tener un flow, que el ministro, que si están recogiendo silla yo no la recojo porque ya se saca, oye, yo prediqué, ya. ¿Se entiende? Entonces, debemos de tener los pastores, lamentablemente, nuestros pastores, y también he visto personas bautistas que son intolerantes, no enseñan a la iglesia a tener esa tolerancia. Entonces, los de abajo son los que más se atacan. Porque, por ejemplo, Ezequiel Molina no piensa mal de los calvinistas, ni Miguel piensa mal de ellos, se tratan bien. Y incluso hay actividades donde se haya visto a Ezequiel en una actividad de Miguel. Pero los de abajo, como no sabemos, ¿qué hacemos? Orgullo, división, dividimos, atacamos. Entonces no tenemos la unidad del espíritu. No son cristianos, no, ellos no son cristianos. Entonces, hay un versículo acá que dice en Efesios, que puse, dice, sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Él dice que sigamos la verdad. La verdad es doctrinas. Doctrinas que son verdad. Pero dice que las sigamos esas doctrinas en amor. Y repite amor al final. No podemos dejar el amor. Y tampoco podemos dejar nuestras acciones porque dice que se ayudan mutuamente. Por eso no nos podemos descuidar. Enfocarnos tanto en una teología que, por ejemplo, eso pasa muchas veces. Un pentecostal estudia el calvinismo y luego nada más se enfoca en la salvación, Calvino, y nada más ve esos versículos. Y todo lo que tú le dices, él lo filtra por ahí. La soberanía, calvinismo, calvinismo, calvinismo. Y se descuida en la responsabilidad del hombre. Yo he escuchado personas, amigos míos cercanos, que un hermano que se enfrió muchísimo, y él dice, no, yo sé que yo no me voy a perder. ¿Por qué? Porque ha sobreenfatizado una doctrina hasta un punto que ya es antibíblica. Porque tú crees que el Señor dice, si yo quiero que ustedes se acuesten y se achochen y crean que como yo soy fiel y yo soy bueno, ustedes se van a salvar. ¿Tú crees que el Espíritu Santo se goza con eso? ¿Con que tú estés descuidando todo eso durante años? No. En la mente del Señor, que Él conoce todos, desde la mente del Señor no se van a perder porque Él lo tiene en su mano y nadie se lo puede arrebatar. Pero en nuestro nivel humano, la salvación se pierde. Porque Pablo dice, tenemos que perseverar. Ahora, Él conoce lo que son suyos, pero apártese de iniquidad todo aquel que en nombre de Cristo. El Señor sabe quiénes son los suyos. Cuando Jesús habla en Juan 17, es una conversación entre la Trinidad, que Él dice, no, yo no, Él habla como que es absoluto, nadie te lo puede quitar de tu mano. Pero cuando Él habla a los discípulos, dice, perseveren. Pablo dice, para que estemos seguros de la salvación, tenemos que perseverar. Entonces son dos niveles. El calvinismo enfoca el nivel de Dios. Y el otro enfoca el nivel humano. Por eso es que los pentecostales, como enfatizamos en que la salvación se puede perder, somos los que más evangelizamos. El 75% de América Latina es pentecostal. Pero como no se ha preparado teológicamente, están yendo a iglesias bautistas. Casi todas las iglesias bautistas, los mismos que tienen, vienen de un contexto pentecostal. Porque ellos no lo evangelizaron. Entonces nosotros tenemos el fuego como yo. Si yo entiendo que la salvación se pierde, yo me voy a actuar más. Y el Espíritu Santo, aunque en las Escrituras ellos hablan con una certeza de que eso es así, que nadie se lo puede arrebatar, pero cuando el Espíritu te ministra como si fuera armeniano.
Pero el Espíritu Santo ministró palabras que tú dices, pero eso es calvinista. Dice, nadie puede venir al Cristo si el Espíritu no lo trae, si Cristo no lo trae. Pero wow. Pero cuando Él te ministra, dice, Cristo viene pronto, tiene que evangelizar, hay tiniebla, tiene que predicar. ¿Por qué? Porque te aviva. Pero cuando el Espíritu habla con Cristo, ya eso es el Señor. Entonces no podemos pensar que nosotros somos Dios, ponernos en el nivel de Dios y decir, no, ya, yo no me pierdo. Eso no debe ser. Si de la salvación, que la salvación no se pierda, los versículos que enfatizan eso, no deben de dar paz. El Señor me sostiene, porque no es por mi mérito. Pero a nivel de evangelismo, a nivel de trabajar, hay un teólogo, no me acuerdo quién fue, que dijo, ora como si todo dependiera de Dios, pero trabaja como si dependiera de ti. Son dos doctrinas que no se pueden entender. Están las dos en las escrituras. Están las dos. Y entonces a veces una persona que enfatiza una. No. La soberanía de Dios no es así. Pero ahí están los versículos. Pero hay otro que nada más sobreenfatiza la soberanía y descuida entonces lo otro. Yo debo de creer lo que dice las escrituras, aunque hay temas que no puedo comprender. Porque aunque estudiamos teología sistemática, nosotros no vamos a sistematizar a Dios. Dios es como que si estuviera en una caja negra, hay cosas de Dios que yo no voy a poder acceder. Entonces, yo no puedo querer buscar la respuesta a todo. Hubo una vez un revuelo en una conferencia de Por Su Causa, en el 2013, que yo estuve ahí, que preguntaron por el suicidio. Que el suicidio se pierde o no se pierde. La Biblia no habla claro de eso. Y pareciera, a lo que yo he estudiado, que es más que se pierda que no se pierda. Porque los demonios tiraban a la persona para que se maten. Judas se suicidó. Saúl fue rechazado y se suicidó. Es decir, no se ve como algo positivo. Pero el predicador dice no, porque él enfatiza tanto la soberanía que dice no, yo le paso la soberanía a todos los versículos. No se pierde. Espérate, tú tienes que decir lo que dice la escritura. Yo diría, no está claro, pero parece que va por este lado. Ahora, es posible que tal vez algunas personas con una situación muy difícil se suiciden y Dios lo pueda salvar. Puede ser, pero no puedo hacer un dogma y decir eso es así porque la Biblia está clara. No, hay que ser humilde. Por eso no podemos descuidar que para estudiar esto hay que tener humildad, hay que estar en el Espíritu, hay que dejar que el Señor, hasta donde podamos conocerle. Hay un versículo que yo vi de Jesús, quedé como que no lo había leído, que dice en Marcos 7, 33, y tomando la parte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Hay una persona que Jesús sanó que fue con saliva y un poco de tierra en los ojos. Pero aquí dice que con la saliva de Jesús, el Señor le puso, era sordomudo, le puso saliva de Jesús en la lengua de él. Dice, Señor, ¿por qué estás ese milagro? Saliva de otro hombre. Yo no creo que en ninguna cultura eso se vea higiénico, como que. Pero tú lo puedes hacer con tu palabra. Pero Jesús lo hizo así. Hay un texto en Jeremías 13 que el Señor le dice al profeta, Jeremías, compra un cinto, úsalo, ensúcialo un poquito, no lo lave, ve al río Éufrates, ponlo en un peñasquito ahí, déjalo ahí unos cuantos días. Después el Señor le dice, mira, el trapo que tú dejaste los otros días del cinto, ve, búscalo. Si ustedes han visto ropa que la gente deja en los ríos, eso se pudre, se llena de lama, y él dice, bueno, así yo voy a hacer con el orgullo de Israel. Tú dices, si a ti te pasara eso, que el Señor te dijera, ve, llévalo, tíralo a la cloaca, un mes después, sácalo, así yo voy a hacer con la iglesia, así están ustedes. Tú dirías, no, pero Dios no me puede decir eso, Dios es santo. Pero lo hizo con Jeremías. Yo no puedo sistematizar a Dios. Yo sistematizo la doctrina y tengo que tener humildad de llegar hasta donde el Señor me ayude. En este punto yo creo que es así, pero no satanizar al que no esté de acuerdo conmigo. Y esto ha llevado al descuidar esto a muchas personas a descarriarse. Eso es terrible, porque lo hacen con un bien y al final, ¿qué sentido tiene? Porque el Señor quiere que estudiemos. Yo he visto muchos testimonios de personas que por el instituto realmente son de bendición. Dice exactamente como decía el hermano la semana pasada, si tú no tienes el Espíritu, la letra es muerta. Es el Espíritu, necesitamos depender del Espíritu. El espíritu es que activa los dones. Usted puede tener la Biblia, usted puede comerse la Biblia, pero si usted no tiene el Espíritu Santo, usted no va a poder dar nada de lo que tiene.
Entonces, profe, ¿sabe que hay personas que son doctores por eso? ¿Con qué? He escuchado testimonios de personas que se han puesto a estudiar la gramática, o sea, la Biblia, solamente, y se han vuelto locos, han llegado a tener problemas mentales con esta situación. Pero vuelto loco, no entiendo. Ellos se han olvidado de la vida espiritual, porque la vida espiritual y en el conocimiento debe de haber un equilibrio. Y sabemos que uno funciona con el otro porque Dios te utiliza según tu capacidad. ¿Verdad que sí? Sí. Pero Dios no utiliza, por ejemplo, hay personas por ahí que ustedes han dicho, no, ser un predicador tremendo. Los dones son irrevocables. Pero él no puede hacer lo que hacía antes porque está descargado. ¿Verdad? Dice, no, ese tipo era tremendo, Ya no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque están desactivados los dones. Necesita el Espíritu Santo para él poder, por ejemplo, predicar y que Dios lo use y pueda su palabra, ¿verdad? Tener impacto, tener la gracia, Dios hablarle de arrepentimiento a la otra persona se convencido por el Espíritu Santo y todo eso. Pero entonces, el caso que yo digo fue principalmente un caso, decían que esa persona ya se había olvidado de la vida espiritual y se enfocó tanto en leer la Biblia y simple y llanamente en comer palabras en los dominicanos y de Amén. problemas. Hermana, ¿cuál es su nombre? Fátima, dígame. No, que con lo que él estaba diciendo, también hay casos de predicadores o evangelistas que luego dan como testimonio que mientras estuvieron ministrando, mientras hicieron milagros, vivían una vida en pecado. Entonces, Sí. Hay veces que la persona, por causa del pecado, y como esa persona tiene conocimiento, tiene responsabilidad. El maestro es juzgado más gravemente. Tú estoy dando la escritura, te va a olvidar de los pobres, te va a olvidar del hermano. Tú lo estás leyendo a cada rato. Entonces, ya el privilegio que el Señor le dio de ministrar esos dones, si esa persona se descuida, a veces el Señor permite espíritu de locura y un sinnúmero de cosas. Es decir, incluso el domingo fue una pastora a predicar a mi iglesia y hablaba de que su hijo se había descarriado y él en un momento a otro se volvió loco y se fue, lo encontraron varios días después, casi en cuero, comiendo hasta comer. Ya se reconcilió, como le pasó a nosotros. Fue humillado, se arrepiente y luego el Señor le da la mente. Puede ser una causa, podría ser. Los parámetros de los peligros de solo centrarnos en un área, de descuidar ciertas disciplinas espirituales que ya están establecidas en la vida. Porque todo debe tener un equilibrio. No podemos solamente, como usted decía, estudiar nada más la palabra, sin, vamos a decir, sin orar, sin buscar la alianza del Espíritu Santo para que nos ayude a entenderla. Amén. Pastor, él era un amigo y cuando yo estaba dando mis primeros pasos en 2013, yo trabajaba, él siempre estaba atento. ¿Sabe que siempre cuando usted se convierte, siempre usted viene como una persona, siempre como que está atento, por aquí. Y él era así, él era bien servicial. Y siempre tenía una palabra, siempre tenía como una palabra, pero el hombre se pareció. Que el pecado está al acecho. Vamos ahora a este punto. Fuentes de donde hacemos nuestra teología. Yo quiero que ustedes me digan, en su opinión, cuáles son las fuentes que nosotros tenemos para hacer nuestra teología. Es una pregunta muy sencilla. ¿Qué ustedes me podrían decir? La Biblia. Podría ser que esa sea la única respuesta, ¿no? La Biblia. Hay hombres que han escrito grandes libros. De las escrituras es una primera. Me hablaste de hermanos que han escrito. Amén. Cuando ustedes piensan en las cosas que ustedes han aprendido, todo el barco, todo lo que ustedes tienen de teología, no fue usted leyendo solo la Biblia. No, yo lo aprendí de la Biblia. ¿Qué otras cosas también le ayudaron? Pero Google te está buscando cosas de otras personas. Google no crea contenido.
hay gente que sube sus opiniones. Yo he encontrado opiniones personales de personas que las suben a Google. No, porque no es que tú las subes a Google, porque Google no es un servicio para tú subir cosas. Google es un buscador. Un buscador. Y él busca todos los libros, todas las cosas que puedan existir, toda la información. Escribiste en un foro, tú subiste un video, todo él lo busca. Esa es la función. Entonces, tú estás viendo las opiniones de otras personas, entonces tenemos las escrituras, las opiniones de otras personas. Esas personas que escriben libros. Ahora, son personas de ahora. Los libros que leemos son contemporáneos. No todos, pero siempre hay personas que van sacando. Entonces, tenemos cristianos, hermanos, que vivieron hace años, o sea, a veces siglos, y estamos leyendo libros de ellos. Y también tenemos otra fuente donde el Señor mismo nos enseña a nosotros. En nuestra misma, Pablo dice, el Espíritu no las reveló. Como decía la hermana, cuando el Espíritu te toca, ya Él te revela que esa es la palabra de Dios. Y Él te revela que tú necesitas a Cristo. Y tu necesidad de un Salvador y de tu pecado. Si el Espíritu Santo también es una fuente de teología que nos ayuda a formar nuestro cuerpo teológico. Entonces, el primero son las Escrituras, que vamos a desglosarla. Intención del autor. Vamos a poner acá. Estudio de las Escrituras. Escriban ahí. Intención del autor. Estratégico del texto. El texto. El texto. Sí. Copien ese para copiar otro punto. El estudio de las Escrituras es básicamente la hermenéutica. La intención del autor, es decir, del que escribió el texto. Las características del texto, las características literarias. Eso ya es otra materia, pero de manera resumida ahí. Y también leemos el texto a la luz de todo lo que dice la Biblia. Porque ya yo sé que Cristo existe. Cuando yo leo el Antiguo Testamento, yo considero, por ejemplo, cuando veo a Abraham que sacrifica a su hijo, yo estoy pensando en el sacrificio de Cristo. Sí, cuando leemos un texto lo hacemos a la luz de toda la Biblia. El segundo punto de hacer nuestra teología es la interacción en comunidad. La herencia cristiana con los hermanos del pasado. Por ejemplo, Martín Lutero es del pasado, hace 500 años. Y hoy nos enseña, porque todas las iglesias nosotros estamos fundamentados en lo que él enseña, en el redescubrimiento de las Escrituras. Entonces tenemos hermanos en el pasado, los credos, los concilios, que nos enseñan a nosotros hoy.
Y también la comunidad presente, ya sea pastores, maestros, hermanos en la fe. Entonces, el tercer punto es en la vida cristiana, cómo el Espíritu Santo nos trabaja en nuestra vida personal, y nuestra vida personal la dividimos en tres áreas: lo que creemos, lo que hacemos y nuestro corazón, nuestras emociones, nuestros sentimientos, el aspecto afectivo. Todo borrar. Los que tiren fotos, por experiencia propia, le digo, pásenla a la mascota. Porque cuando uno tira fotos, nunca la ve. Ah, ok. Pero a veces dice, bueno, ya tengo la información. Pero pasa el tiempo, nunca la estudio y en el examen ni me acuerdo. Y no pueden sacar el celular en el examen. La C, ¿de cuál punto? El 3. Ortopatía. Sentimientos correctos. Ortopraxis, práctica correcta. Ortodoxia, creencia correcta. Bueno, vamos a ver cómo va a ser. Ok. Esta va a ser una tabla que van a hacer. Quiero que alguien me busque Marcos 12:30 y otra persona Santiago 3:17. Que lo tenga, le dice amén.
Roberto. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Este es el principio. Amén. Con todo tu corazón. ¿Está hablando de qué? De los sentimientos. Luego decía, con toda tu mente, ¿no verdad? Ajá. El alma sigue siendo la mente. Y las fuerzas es tus acciones. Ese es el ideal. Que en las tres categorías nosotros estemos así. Santiago 3:17. sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, certidumbre. Los buenos frutos, ¿qué son? La práctica. Cuando dice que es amable, pacífica, entonces está hablando de esos sentimientos puros que tienen acciones correctas. Vuelve a decir, pero empieza de nuevo. Pero la sabiduría que es de lo alto Sabiduría de lo alto es ortodoxia, porque viene del Señor. Entonces es pacífica, es pura y tiene buenos frutos. No se queda nada más en la mente. Ese es el ideal. Entonces Romanos 12:15. Y otra persona, primera de Pedro 3:8. Romanos. Cuando nosotros estamos en sincronía con el Espíritu, nosotros tenemos emociones correctas. Jesús, cuando ve a una persona que muere, Él no dice, yo lo voy a resucitar, la soberanía de Dios, yo sé que Dios lo va a resucitar, yo sé que tú me escuchas siempre. Él no pensó así. Él lloró. ¿Por qué? Porque Él es humano que siente conforme a Dios y siente el dolor. Entonces, Él tenía una ortopatía. Él podía decir, porque a veces uno puede decir, se muere una persona, pero él era cristiano, no llores, no te preocupes de eso. Wow, pero esa persona no va a poder hablar, no se despidió, tiene que durar un tiempo para, entonces no hay un amor. La sabiduría que de lo alto tiene amor, es amable. No podemos tomar una doctrina, si no, al final ellos eran cristianos. Se peleó la familia entera, pero es un salvo, no importa. Dios, Jesús, que lo iba a resucitar, lloró. Primera de Pedro 3:8. Es bueno que lo hagan como una tabla en su mascota. Primera de Pedro 3:8. Decidan. finalmente ser todo compasivo, amando para trabajar cosas amigables. Amén. Primera de Pedro es también ortopatía. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos malos. Segunda de Timoteo 4:3. Amén. Ellos no la desean. Dice que nosotros debemos desear la palabra de Dios como un niño cuando lo sacan, que está esperando así, el seno de la mamá, así de que tú la pegas. Ay, aquí yo sí estoy bien, bebiendo su lechita ahí calientico. El más feliz del mundo, el día más feliz, con mi mamá aquí, ay, maravilloso. Así que nosotros tenemos que desear la sana doctrina, pero dice que va a llegar el tiempo en que no la van a sufrir. Entonces, sus deseos son malos y por ende su doctrina es mala, porque ellos van a buscar maestros falsos que le den conforme a su falsa doctrina. Yo he conocido personas que van en una iglesia donde se enfatiza el arrebato, el que yo tengo que hacerlo. Una persona me dijo, no, que me metí en apartamento. ¿Tú oraste? No, porque yo ya, el Señor está conmigo, por donde yo vaya, Él va a estar conmigo. Al final tuvo que darle para atrás. Suerte que se regó y nada más perdió 10,000 pesos, pero se regó, que también ahí, porque no lo pensó, no me metí ya, porque que quiere buscar visa, que quiero salí, pues voy para Canadá, que siempre para Estados Unidos. Y ahí está la sabiduría de lo alto. Ahí hay paz. Ahí está el espíritu. No. Entonces, nosotros debemos desear la sana doctrina para tener entonces una buena ortodoxia. Mateo 23:3. Diga amén. El primero que diga amén.
Él dice que lo que ellos estaban diciendo en ese momento era bueno, pero la práctica de ellos, eso se llama hipocresía. Tú crees, tú dices que tú crees en Dios, toda la cosa, pero al final no practica nada. Directo para el infierno. En Mateo 15:9, por cuestión de tiempo, vamos a ver, bueno, todavía tenemos un poco de tiempo. Mateo 15, del 1 al 9. Sí. Entonces, se acercaron Jesús, estos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Tradiciones, es decir, que la doctrina de ellos son tradiciones de hombres. Sigue. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irrepresentiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudieran ayudar, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Páusalo ahí, páusalo ahí. Como ellos se han inventado un rejuego, yo quisiera ayudar a mi papá, pero como yo tengo que diezmar, ya, eso era, lo único que yo tenía era para Dios. Aleluya. Santo. Pero Moisés dijo que el que no honraba a su padre había que matarlo. ¿Qué te enseña la ley de Moisés? Que es muy importante honrar a los padres. Pero entonces ellos se inventaban un argumento de doctrina de hombre, no tenían una buena ortodoxia, una falsa doctrina, que lo llevaba a ellos a actuar mal. ¿Y qué le dice el Señor ahí en el versículo que tú lees? Hipócritas. Están descartados delante del Señor. Sus sentimientos son malos, porque ellos realmente nunca querían honrar a los padres. Estaban utilizando ese argumento para realmente no honrar a los padres. Ah, no, ya yo me metí en un apartamento, yo no puedo ayudar a nadie, me tengo que ayudar yo. Ah, no, los pobres, el vecino, no, son problemas míos. El chin que yo tengo es para la iglesia, para lo mío, y ese proyecto y la jipeta que me compré con un préstamo y ya, no va para más nada. Entonces tú te inventas un argumento porque tú no amas la doctrina correcta y se meten en muchísimos líos personas que después no le queda para nada. Entonces, ¿qué? Van a actuar mal y tienen malos pensamientos. Entonces, aquí tienen los mejores y el peor caso. ¿Algún comentario? Quiero saber si algunos de los estudiantes no están en el grupo de WhatsApp. ¿Usted está en esta materia? Teología 1. Sí, pero se lo que pasa es que por el trabajo. Ok, los dos no están en el grupo. Deben una hojita con los teléfonos para agregarlos. Hoy es la segunda clase. Se ha dado mucho contenido. Les recomiendo que copien todo, porque aquí todo es importante. Todo lo que se dice. Por lo menos la clase de hoy creo que se va a grabar el audio bien. Por lo menos la de hoy no la van a perder. Entonces, cuando entren al grupo de WhatsApp, hay en la descripción del grupo un link que deben de entrar, que ahí está la plataforma que es Google Classroom. Creo que me quedan programas aquí. Bueno, me queda uno. ¿Ustedes trabajan juntos? Bueno. Aún así el programa está digital en la plataforma. ¿Sí, hermano? ¿Cómo la podría encabezar? Eso pertenece a lo que usted tuvo aquí atrás, que era lo de vida cristiana. Es el desglose de vida cristiana. Recuerde que es como en nuestra vida cristiana nosotros hacemos teología. Entonces, cuando yo descuido, el Espíritu Santo me aviva mientras yo estudio la palabra. Si yo no la estudio, me va a afectar mi práctica y mis sentimientos. Pero también, si yo tengo malos sentimientos, a mí no me interesa ser diligente, yo llego siempre tarde al culto, a la palabra, llego tarde en todos lados, soy irresponsable, tengo malos sentimientos, no respeto el tiempo de los demás, eso me va a afectar en lo que yo hago en mi práctica y en la teología que me alimento. Pero también, si yo soy el que
peor de mi grupo, porque a veces el peor que se comporta es el cristiano, que más lo quiere coger suave. Yo he visto casos así, no es la mayoría, pero pasa. Cuando yo descuido mi práctica, cada una afecta a las otras dos. Pero cuando yo me dejo alimentar por el Espíritu, cuando yo actúo mal, el Espíritu me reprende. Me aprieta el corazón, me dice, hey, baja la voz, eso no, por aquí no. Entonces ya yo sé que el Espíritu me está diciendo, yo tengo que hacer tal cosa. Pero mira este versículo, el Espíritu me dice, pero mira esa palabra, atesórala, créela, practícala. Y también mis sentimientos, tenemos que estar en sincronía con el Espíritu. El Espíritu nos va a enseñar, tanto en la palabra de Dios, nos va a guiar en la práctica y nos va a guiar en nuestros sentimientos. El Espíritu es que nos va a guiar. Creo que acá, Filipenses 1, del 9 al 11 dice, y esto pido en oración, que vuestro amor, son sentimientos, abunde más y más en ciencia y en conocimiento. Ciencia y conocimiento es ortodoxa, conocimiento de Dios, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, lleno de fruto de justicia. Sí, esas tres áreas el Señor está involucrado y ahí el Espíritu Santo nos ministra en esa vida cristiana. Entonces aprendemos, hacemos esa teología con el Espíritu en nuestra vida personal, con los hermanos del pasado, los teólogos del pasado, los credos, los concilios, con los teólogos el día de hoy, los maestros que Dios pone, y también con las escrituras. Ahora, tenemos tres fuentes, hemos puesto tres fuentes de hacer nuestra teología, pero la autoridad solamente son las escrituras. Hacemos la teología de todo esto, pero nuestra autoridad que rige todo, que rige la ortodoxia, rige lo que dice Calvino, lo que dice Lutero, lo que dijo Agustín, yo siempre lo voy a regir con lo que dice las escrituras. Ese es el principio normativo. Entonces, nuestra autoridad siempre va a ser las escrituras, aunque hacemos fuentes de lo que el Espíritu Santo hizo en el pasado y sigue haciendo hoy. En la plataforma, entren los que no hayan entrado, ya tienen una tarea para dentro de 3 semanas. Hay una tarea que es opcional. La plataforma es fácil de utilizar, pero explórenla. Cualquier duda me pueden comunicar la semana que viene. Para los que no la hayan utilizado, verifiquen este material, lo tienen en la plataforma. Hay una carpeta que se llama material del alumno. Hay algunos materiales que vamos a utilizar, están ahí digital. Y hasta aquí creo que es la clase de hoy. Si alguien tiene alguna pregunta, comentario. Entonces, ok. Vamos a hacer una oración para despedir. Ok. ¿Quién la puede hacer? Dígame. ¿Varón? Aleluya, tu nombre, Señor. Y danos entendimiento de todo lo que hemos de aprender aquí. Vamos a ver ahorita en el grupo que van aprendiendo las cosas. Ayúdanos, Señor, en el nombre de tu Espíritu Santo, que te recordar, Espíritu Santo, que Señor, aleluya, enseñar lo que tú quieres para que siempre nuestra vida. En el poderoso nombre de Jesús.